Silvia Ochoa Ayala tiene un doctorado en ciencias en la especialidad en investigaciones educativas por el DIES Investap y tiene 34 años como docente en el CECID número 7, o mejor conocido como La Boca 7. La Boca. Silvia ya ha sido profesora, y el libro que presentamos ahora, tiene que ver con la historia, con parte de la historia de este CECID. Ha trabajado en los últimos tiempos el tema de género, y la tesis de doctorado justo tiene que ver con eso. Su tesis se llama Jóvenes Politécnicas del Oriente Citadino. Bueno, después les podemos decir otras cosas de Silvia, que no son parte del currículum académico, justamente. Nada. Y bueno, y para presentar el libro nos acompaña la doctora Inés Dussel, a quien ya la mayoría de ustedes conocen leyendo. Ella trabaja en el Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAB y fue cotutora de la tesis de Silvia. Y también nos acompaña la maestra Eurídice Sosa, que trabaja acá en la Universidad Pedagógica Nacional y que nos va a hacer favor también de presentar el libro de Silvia. Bueno, va a hablar primero la doctora Dussel, después hablará la maestra Eurídice y después Silvia. Bueno, la doctora Dussel se tendrá que retirar, entonces, bueno, adelante. Muchas gracias por la invitación. Para mí es una enorme alegría estar aquí, porque Silvia y Blanca fueron mis estudiantes y eso me da, bueno, nada, muchísimo gusto. Es como con los hijos, verlos crecer, aunque no son hijos, pero aunque ya están bastante creciditas ambas, todas estamos. Pero bueno, nada, es muy lindo este acompañamiento y se los recomiendo. Los que hagan carrera académica, es algo que yo disfruto mucho, el vínculo con los estudiantes y el trabajo con los estudiantes y con los colegas. Creo que tanto Silvia como Blanca son mis colegas, siempre lo fueron desde el principio. Bueno, pero basta de hablar de mí, quiero hablar del libro de Silvia. Y quiero empezar leyendo un párrafo de un libro de Régine Robin, una escritora, una intelectual francesa, canadiense, que creo que es canadiense, no sé dónde nació, no importa, es en todo caso del Canadá francófono, que se llama La Memoria Saturada. Es una lingüista, historiadora, muy interesante. Y ella, en este libro, que lo hemos trabajado en la tesis con Silvia y con Blanca, cada una de sus tesis, creo que dice algunas cuestiones que dialogan muy bien con el libro que estamos presentando. Y lo que dice Robin es lo siguiente. Dice: el pasado no es libre, ninguna sociedad lo abandona a sí mismo. El pasado es regido, administrado, conservado, explicado, narrado, conmemorado u odiado. Ya sea que se lo celebre o se lo oculte, sigue siendo un desafío fundamental del presente. Por ese pasado, a menudo lejano, más o menos imaginario, uno está dispuesto a batirse, a destripar a su vecino en nombre de la antigüedad de sus antepasados. Que ocurra una nueva coyuntura, un nuevo horizonte de expectativa, una nueva sed de fundación, y se lo borra, se olvida, se ponen de manifiesto otros episodios, entonces se recupera, se reescribe la historia, se inventan en función de las exigencias del momento antiguas leyendas. Las antiguas leyendas, sigue Robin, cuando no pueden inscribirse en la memoria oficial, se empiezan a mezclar con otras historias. En forma subterránea encuentran la manera de ingresar en la memoria colectiva y tejen y destejen recuerdos colectivos. Y Robin cierra este apartado sobre esta memoria, este pasado que insiste, este pasado que siempre es objeto de disputa, diciendo: a imagen de algunos volcanes, la memoria, incluso adormecida, puede volverse una vez más explosiva, ¿no? Entonces esta comparación, creo que además viviendo en México los volcanes los tenemos muy presentes, ¿no? De memoria, volcán, de volcán que tiene memorias durmiendo, que a veces explotan, a veces echan humo, a veces están ahí. Creo que es muy interesante. Y me parece toda esta discusión respecto al pasado en disputa muy interesante para pensar, bueno, cómo se escribe la historia de una institución. El libro que estamos presentando tiene que ver con la historia de la Boca 7,
Y bueno, y estamos acostumbrados que la historia de la institución se escribe en general como una especie de historia de bronce, ¿no? Organizada a partir de la legitimación de ciertos relatos, muchas veces de ciertos personajes que se los plantea como los padres, en general varones, fundadores, y muy pocas veces se busca entender mejor qué produjo y cómo se produjo un cierto devenir de la institución. La historia que escribió Silvia Ochoa de la experiencia de la Boca 7 no tomó ese camino de la historia de bronce, algo que se agradece y se celebra. Hubiera sido fácil tomar la parte, ¿no? La vía de la elegía, el encomiar la institución, el escrito halagador y mistificador, porque el Poli ocupa un lugar en la memoria colectiva muy privilegiado, como la institución que se propuso poner la técnica al servicio de la patria, como expresión del ideario cardenista de educación vinculada al trabajo y las necesidades sociales. También vinculada a la formación de un nuevo tipo de hombre. Y aquí, por supuesto, estoy subrayando una cuestión de género, ¿no? El género no es inocuo, por supuesto. Creo que es fácil y que debemos criticar las exclusiones sobre las que se fundó, ¿no? Una idea de hombre técnico al servicio de la patria. Pero tampoco, y me parece que el trabajo de Silvia es importante para eso, hay que dejar de acordarse que contenía muchas promesas de inclusión de grupos hasta ese entonces excluidos, ¿no? Entonces está esta doble cara, ¿no? De un hombre nuevo que se plantea excluyendo a ciertas personas, no solamente las mujeres, y también incluyendo a algunos que hasta ese entonces no estaban incluidos en un horizonte de promesas de la patria, ¿no? De la educación para un colectivo, ¿no? Para una construcción colectiva. Abordar entonces la historia del Poli implica lidiar más temprano o más tarde con ese velo místico que lo recubre, y poder rastrear, como dice Regine Robin, los hilos de las historias reprimidas, ver las explosiones contenidas y las que salieron a la luz, ver los tejes y destejes de las memorias. El libro que estamos presentando muestra el trabajo que hizo Silvia Ochoa para acercarse a esa historia, evitando esta tentación elegíaca, y creo que eso lo logra hacer con maestría y lucidez. Logra atravesar ese velo, logra mirar más de frente cómo se fue construyendo una historia institucional muy particular, con inclusiones y exclusiones, con logros y deudas. Lo interesante también es cómo lo hace, ¿no? Cómo hizo esta historia Silvia. Sé que ella no leyó este texto que ahora voy a mencionar, pero yo creo que es como si lo hubiera hecho. Y es un texto de dos historiadores ingleses, Michael Fielding y Peter Moss, que hablan de la historia de la educación radicalizada, ¿no? Las experimentaciones pedagógicas en la izquierda radical en los años 20, en los años 30. Y ellos dicen, bueno, rastreando estas experiencias que hubo en esos años, dice, bueno, los historiadores tenemos que encontrar nuestras genealogías, no solamente heredarlas. Tenemos que ser activos, no meramente receptivos en nuestras conversaciones con el pasado. Me gusta mucho esta idea de, bueno, como encontrar y no solamente heredar, ¿no? Ponerse activamente a buscar, ¿no? En ese pasado y conversar con ese pasado. Silvia fue a buscar testimonios, se basó mucho en historias orales, pero también consultó muchos documentos, buscó fotos, revisó la prensa periódica y en esta trayectoria fue vinculándose críticamente con esa historia, desarrollando una escucha y una mirada atenta, animándose a mirar los conflictos reprimidos, los dolores, los quiebres de la historia institucional. La mirada hacia atrás se encontró con una historia de rebeldías, de desajustes, de no ser solamente los estudiantes permitidos o promovidos desde el régimen, sino también los que no lo fueron tanto, los que se escaparon del molde, los que, una vez que los dejaron entrar, pidieron otra distribución de los saberes, mejor educación, mejor trabajo, mejor participación, más voz en las decisiones institucionales. Y esa genealogía no empieza en el 2013-2014, sino que puede rastrearse en 1942, 1956, también en la historia de la arquitectura escolar, en la ocupación de los edificios, en la reforma de los planes de estudio. Hay muchos hilos en esta historia, no solamente los de la protesta estudiantil, que es un hilo que encontramos quizás más fácilmente, sino también los de directores y maestros que apostaron por una construcción institucional distinta. En esa historia me gusta mucho que Silvia muestra los ecos de las transformaciones del país y de la ciudad en la Boca 7 y habla también de los cambios en las formas en que los cuerpos se juntan, se presentan, ¿no? Se mezclan en los espacios escolares. Quiero llamar la atención sobre dos eventos de los que habla Silvia. Primero, la ocupación del nuevo edificio en el complejo de Tlatelolco y segundo, la movilización femenina.
En relación al primero, Silvia recrea muy bien esos sueños modernizadores e inclusivos del Estado mexicano en los 50 y los 60, y la duda de estos jóvenes sobre si es verdad que algo les tocaba a ellos de esa modernización, si ese edificio tan bello, tan sintomático de las nuevas promesas, les estaba destinado o no. Por las dudas, claro, los estudiantes y los profesores lo ocupan antes de tiempo, se mudan, ¿no?, antes de que el edificio esté listo para que no se lo ocupen otros, ¿no?, y están dispuestos a pagar el precio de vivir en medio de la construcción para asegurarse su lugar en esa distribución material y simbólica de las posibilidades. Silvia, para mí, logra sacarle el jugo a este episodio, que parece menor, pero sin embargo revela mucho sobre la repartición de horizontes posibles, sobre los imaginarios de la justicia social y la modernización, y de algún modo vemos ahí un preanuncio del 68 cuando nos muestra que ya había un sentido sobre los derechos, las atribuciones, una presencia de reclamos que estaban haciéndose oír. Algo similar puede decirse sobre el segundo evento que quiero rescatar en esta presentación, que Silvia lo enuncia a partir de una foto, la foto de las jóvenes estudiantes mujeres marchando en 1956, que yo creo que es una de esas perlas de archivo que revelan más de lo que muestran. Chicas que salen a reclamar, que quizás leían a Simone de Beauvoir, Las memorias de una joven formal, pero también como Simone de Beauvoir decían, no gracias, no quiero ser una joven formal, quiero tomar la calle, quiero hablar por mí misma. Como dice Riquer, narrar un drama es olvidar otro, ¿no? Y esta frase también me parece importante, cuando uno narra un drama, olvida otro, ¿no? Y Silvia trae del olvido ese drama de las mujeres en la educación politécnica, la historia de sus exclusiones, incluso de los abusos que le fueron cometidos, pero no lo hace con una nueva gesta mistificadora, sino poniéndolo al lado de otros relatos y dándole nuevo sentido a las construcciones que se fueron haciendo de las instituciones del poli. Y creo que también es un acierto que no lo cuente en términos de dramas, sin duda, sin olvidarse de los dolores que hay en estas historias, ¿no? Yo creo que esto, y aquí podemos hablar de la Silvia menos académica, pero también se traduce en su escrito, en su forma de escritura académica. Es una persona muy cálida y muy generosa, y creo que por eso despliega una lectura muy amorosa de este pasado, aunque esté lleno de dolores y de injusticias, que no compra el mito institucional, pero que lo puede entender y acompañar, mostrando sus claroscuros e incluso algunos puntos ciegos, ¿no? Por ejemplo, este punto de los abusos y de las exclusiones de las mujeres. Otro punto fuerte de esta memoria sobre la Boca 7 es su inscripción en la política. La movilización de 2014, que es gran parte del último capítulo, es, me parece a mí, en esa genealogía institucional que ella construye, un punto clave que permite entender un largo proceso de construcción de autonomía respecto a un régimen que pretendía un poli adocenado, domesticado. Ella hace ahí un trabajo muy interesante con las caricaturas, algo que conversamos y trabajamos mucho cuando ella escribía la tesis, ¿no? Y me parece a mí que ese es un hallazgo muy interesante, y quizás para los que están empezando el camino de la investigación son fuentes muy ricas para mirar las caricaturas, ¿no? Porque uno puede entenderlas no necesariamente como expresiones directas, sino como signos, ¿no?, que están mediando y transformando, transformaciones discursivas y políticas muy profundas, ¿no? Aparece en el humor, aparece en la ironía, cuestiones profundas respecto a cómo se sienten, se perciben, ¿no? Y hay una caricatura en la cual es claro que el burro del poli, ¿no?, este símbolo del poli, el burro ya no es el burro. El burro quiere voz, quiere estudiar, quiere tener ciudadanía plena, de adulto a mayor y no de menor tutelado. Y con esto termino. Bravo Silvia por poner el dedo en la llaga y poder leer una historia institucional viva, con movimientos políticos que estaban y están ahora en ciernes y que explican, yo creo también, al menos en parte, el momento que estamos viviendo hoy, ¿no? Un momento que también está lleno de claroscuros, de logros y de deudas, de dramas que se empiezan a contar y de otros que se quiere relegar al olvido también hoy, pero sin duda me parece a mí que vivimos en un momento muy interesante y muy importante, un síntoma de una movilización que reclama que las mayorías sean tenidas en cuenta, en la educación y fuera de ellas. Muchas gracias, Silvia, por este libro y por haberme permitido acompañarte en este camino. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un gran placer la lectura de este libro, porque les voy a contar que hay muchas novedades en el texto, ¿no?, desde su elaboración y las discusiones que aporta.
Es una invitación transversal y longitudinal a la lectura de significados de la experiencia educativa en el CECITE 7, desde la historia oral como conjunto de voces recuperadas de la memoria individual y colectiva que ha estado velada. Desde uno de los proyectos pilares del cardenismo, que fue la gestación del IPN, evoca las tendencias de la educación socialista: queremos ser ingenieros y no técnicos. La preparatoria técnica piloto, cuya currícula integra un tronco común, asignaturas básicas y tecnológicas, son un antecedente fundamental a la masificación de una década después de la creación de los bachilleratos tecnológicos federales, agropecuarios, industriales, de ciencia del mar y estatal. La generación de este modelo de la preparatoria técnica piloto fue el antecedente de la red de los más de 1000 bachilleratos, en donde se concentra 1 de cada 3 jóvenes actualmente. Entonces, bueno, aunque tú no lo menciones en el texto, esto tiene mucho valor, porque tú estás hablando de un modelo que se masificó en la década de los 70 y que hoy cada joven que estudia la prepa, 1 de cada 3 jóvenes está dentro de esta herencia de lo que llamaremos el modelo de los bachilleratos tecnológicos. Esto creo que es un aporte, un antecedente que no estaba escrito en torno a los herederos de este modelo de educación media superior tecnológica que se gestó desde la experiencia de la preparatoria técnica piloto. Así es una oportunidad de conocer la experiencia, los pilares de este modelo. Es muy interesante a lo largo de todo el texto cómo se multiplican los testimonios. Por ejemplo, en mi caso me llamó mucho la atención el de una maestra jubilada, María de Rocío, que a la vez de que fue docente, fue alumna, y ella relata: mi problema fue con las matemáticas. El primer año siempre reprobaba, sufría mucho, pero me reunía con un estudiante que era listo para las matemáticas y otros compañeros y yo estudiábamos en la sala para estudiantes que tenía bancas y un pizarrón. Él nos decía: ¿ya comieron o van a comer? Y yo no. Les enseño, pero coopérenme con la comida. Este relato que tú señalas para mí tuvo mucho sentido con otra experiencia a la que fui invitada hace 4 años, en donde se reunieron estudiantes de 7º semestre y de primer semestre de ingeniería de la UNAM, y ellos relataban cuáles eran sus experiencias para sobrevivir en la Facultad de Ingeniería. Y entonces, por eso me hizo tanto sentido el relato de la maestra, porque justamente hoy, siglo XXI, los jóvenes de ingeniería de la UNAM relatan que muchos de los estudiantes, incluso con mejor formación, no necesariamente son los que concluyen las carreras de ingeniería. Los que concluyen las carreras de ingeniería son los que han cooperado, que se han ido a vivir juntos en departamentos ahí por Copilco, en donde viven de 7 a 12 estudiantes y donde están todo el tiempo intercambiándose guías, materiales, copiando exámenes, resolviéndolos, pirateando trabajos de otros, ¿no? Pero bueno, todo esto lo que hace es un ambiente de cooperación. Y entonces dije, aquí hay una vertiente muy interesante, una vertiente de indagación en torno a la cooperación en todo este tipo de experiencias formativas que tienen que ver con las ingenierías, con las ciencias duras. No conozco a profundidad la experiencia en la Facultad de Ciencias, pero por lo que vi en ingeniería, estaríamos hablando que este telón de fondo de la cooperación de los estudiantes puede ser un hilo muy interesante para hablar sobre quién permanece, quién termina y cómo se forman como profesionales técnicos, ¿no? Así, frente a los retos del aprendizaje de los contenidos de las disciplinas, parece a 50 años seguir siendo la cooperación entre pares como un factor determinante para concluir las carreras como las ingenierías. Importante pista de transversalidad a lo largo de toda la historia que se narra.
Por ello, su tránsito en la coyuntura de 1968 también es muy significativa, como señala uno de los participantes en los testimonios. Esta es una aportación que yo sí quiero relevar mucho, porque a pesar de que el Politécnico y los movimientos estudiantiles del Politécnico han acompañado la historia del siglo XX, poco se ha escrito sobre ellos. Entonces creo que ojalá que tu escritura sea una invitación a nuestros estudiantes y estudiantes de otras instituciones para sumarse a esta escritura que sigue siendo necesaria y que todavía no es suficiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los testimonios dice: creo falta mucho por escribir. Algunos compañeros fallecieron el año pasado, como Raúl Álvarez Gaín. Aún en su féretro se coloca la antigua bandera, la bandera de la antigua Unión Soviética. O sea, aquí está, digamos, condensada una historia que todavía falta por escribir. O sea, ¿por qué está sobre un dirigente tan importante del movimiento Politécnico en el 68? ¿Por qué en el siglo XXI se coloca una bandera de la URSS sobre su féretro, ¿no? O sea, hay un montón de pistas que ojalá los que quieran hacer tesis sobre la educación media superior, sobre las instituciones tecnológicas, pues se vean animados por la escritura de Silvia para continuar al respecto. Es impresionante la laguna, ¿no? La laguna en la historia contemporánea educativa sobre la historia viva del Instituto Politécnico Nacional. Este texto nos aporta una nueva narrativa de voces de los politécnicos, desde su pluralidad. Esto se agradece mucho, que sea desde la pluralidad. No es una lectura unívoca, sino nos muestra diversidad de voces. Y al respecto del movimiento del 68, pues es muy conmovedor, por ejemplo, el relato de Iván Uranga, que afirma: el lunes 23 de septiembre de 1968 se enfrentaron estudiantes y granaderos en el casco de Santo Tomás, y en la madrugada el ejército además tomó Zacatenco. Fue esa misma madrugada cuando los militares ocuparon la Boca 7 y reportaron de manera confusa varios muertos. Entró el batallón Olimpia y mató casi todos los que estábamos ahí. Éramos 60 o 70 los que quedábamos en la noche de guardia, pero solo nos salvamos 7. Entonces, bueno, esto tiene un valor y una fuerza muy importante que todavía es necesaria dar la voz. Están vivos algunos de estos sobrevivientes, entonces su paso a la escritura es fundamental. A mí no me quedaba tan claro, y claro que gracias al libro me quedó súper contundente, por qué no reconstruyeron la Boca 7 en Tlatelolco y la mandaron emigrar digamos, a una zona en ese momento apenas en crecimiento, como entre el Gulag del Politécnico. O sea, mandémosla al superexilio. Si podemos, así como que ya no quieran estudiar, está bien. Si los maestros ya no quieren regresar, pues su problema, ¿no? Entonces esto es muy, muy importante, porque fíjense que del centro, de estar en el Tlatelolco, en el centro del huracán, de no poderse explicar esta desaparición de 70 estudiantes y que quedaran solo 7, ¿no? 60 o 70 estudiantes que quedaron solo 7. De ahí se le mandó al exilio a Iztapalapa, cuando Iztapalapa apenas estaba creciendo. O sea, que era entre puros maizales, por lo que refieres, cómo fue que se quedó. Al respecto, ya hay un testimonio de uno de los maestros en donde nos describe: recuerdo llegar a Iztapalapa muy desolado, no había construcciones, solo campo, no había donde comer, había temor por lo alejado y solitario, nos sentíamos aislados y castigados. Entonces, o sea, nada es casual, verdaderamente fue un refundarse
pero en una condición de desventaja. Bueno, hoy está en una zona muy céntrica. Por cierto, la semana pasada ya se avisó que va a instalarse este maravilloso, ¿qué es? Trolebús aéreo, ¿no? Va a pasar enfrente de la escuela. Bueno, a mí me contrastaban las imágenes entre el trolebús aéreo y la milpa de ese momento y decía, bueno, entonces ahí hay 50 años que no sabemos a ciencia cierta mucho de cómo se reconstruyó, cómo recompuso. Seguramente en la historia de Iztapalapa, en la formación de profesionales, la gestación de la prepa tiene que ver que haya con una historia regional y territorial de la formación de profesionales en la zona oriente de la ciudad, ¿no? Bueno, entonces voy a adelantarme, todo está de esta manera, son ejemplos para que ustedes digan, yo tengo que leer ese libro, ¿no? Pero no les voy a contar demasiado porque realmente es muy disfrutable, pero también es una invitación porque muchos de ustedes están elaborando tesis o investigaciones y seguramente su lectura les traerá recursos metodológicos para seguirlas desarrollando. Finalmente, lo más novedoso para mí fue encontrarme con el movimiento del 2014. ¿Por qué? Porque yo no conozco, a lo mejor tú sí, pero yo no conocía ningún otro libro sobre el movimiento. Creo que el tuyo es el primero que esperemos sea una pauta para abrir mucho más publicaciones y mucho más versiones. Pero aquí creo que esto sí los interpela a ustedes muy directamente. Ella inicia este capítulo con una descripción de cómo los estudiantes se miran a sí mismos, ¿no? Por decir, nos espera un futuro difícil. Acuérdense ustedes dónde estaban en 2014. Seguramente estaban en la prepa. A ver, vean si esto está tan lejano o no de lo que podían afirmar, ¿no? O en la secundaria, pero a lo mejor algunos ya en la prepa. Fíjense lo que decían los chicos de este movimiento. Nos espera un futuro difícil, ya que en México hay menos oportunidades de trabajar. Los rayos solares son cada vez más dañinos para nosotros, así como el efecto invernadero. Las familias y la sociedad ojalá que las familias y la sociedad vuelvan a ser como antes, es decir, que en vez de estar en la computadora o celular, mejor platiquen o salgan, ¿no? Entonces piensen si estas frases las podían haber oído de cualquiera de sus amigos, compañeros. Pero ¿qué hace toda esta síntesis de frases? A explicar una cosa que me pareció muy importante que retomas de Roxana Reguillo, que es esta representación negativa de los jóvenes, de su cuerpo como peligroso, inseguro, irresponsable y sin proyecto de futuro. Que bueno, verdaderamente cuando uno lee los testimonios y luego lee la reflexión sobre la juventud y particularmente la de Roxana Reguillo, yo lo que me preguntaba, ¿ya logramos empezar a salir de esta imagen negativa de la juventud? ¿O seguimos empantanados con nuevas versiones cada vez más sofisticadas de esta negatividad? Creo que todos tenemos que preguntarnos sobre esto. Cuando se hace un programa al inicio de este sexenio de revaloración, pero se habla de revaloración y se usa todavía el término de los ninis, pareciera que no estamos saliendo tanto de esta versión negativa. ¿Qué necesitaríamos pensar en las escuelas, fuera de las escuelas, para comprender que son los jóvenes los que tendrían que estar construyendo estos significados y no desde nosotros simplemente colocarlos como en desventaja, ¿no? Bueno, ahí hay toda una polémica, creo que nosotros en las universidades tenemos mucho que trabajar sobre ello, ¿no? Los estudiantes politécnicos, creo que esta idea que se reitera de que eran los bien portados, los de buen comportamiento, o sea, que eran los que no se parecían a los de el CCH Naucalpan, el CCH Azcapotzalco, yo así lo iba leyendo, ¿no? Entonces decía, a ver, son los bien portados,
pero en relación a quién, o sea, porque aquí hay un contraste, ¿no? De quién están hablando que son los otros, ¿no? Y creo que esto es muy importante en los medios masivos de comunicación, el tratamiento que tú haces, cómo se alude al comportamiento correcto, pero hay algo que a mí me saltó, que yo creo que es importante, claro que no es objeto de tu texto. Yo pensé, ¿qué hubiera pasado con el movimiento normalista de los chicos de Ayotzinapa si no hubiera estado la sincronía con el movimiento del Politécnico? Creo que el movimiento del Politécnico, en esta idea de los bien portados y buen comportamiento, fue como un paraguas amigable que permitió que el movimiento de Ayotzinapa estuviera presente, no solo porque nos conmovió a todos como país y tuvo un influjo internacional, sino cada 26 después de octubre, después de noviembre, había como un sector en movimiento, y ese sector en movimiento eran los chicos del Politécnico, que gracias a los buen portados también le dieron cobijo al movimiento de Ayotzinapa. Creo que eso todavía no está muy indagado, pero ahí hay una vertiente muy interesante, ¿no? Hay un trabajo importante sobre la parte iconográfica, la parte de uso de redes. Nos dice que esto es pues un objeto a profundizar, pero chicos, fíjense, ustedes pueden recuperar parte de este análisis de toda la explosión que significó en términos de redes, de Face, de Twitter, el movimiento. Aquí Silvia está siendo generosa al señalarnos que aquí hay una beta por trabajar, por analizar, y algunos de ustedes yo sé que les interesa el trabajo en redes, pues aquí tienen un movimiento real, vivo, que operó un proceso de varios meses, que es posible hacer un rastreo muy importante en las redes. El último capítulo la última parte de este capítulo que tiene que ver con los porros, yo creo que tú lo abordas de una manera muy interesante, todo el problema de la violencia y los porros. Creo que ya hay investigación suficiente como para... ha habido un evento de la violencia que viven los estudiantes dentro de la UNAM, pero creo que ya podría haber con tus materiales y la investigación de algunas otras tesis la posibilidad de hacer un evento que hablara sobre la violencia que están viviendo los estudiantes en media superior y superior. Es muy sofisticado los mecanismos de control, son muy sofisticados, no es simplemente un grupo de gente que ejerce violencia sobre otro grupo de estudiantes, sino son verdaderas redes, tramas que hablan desde ocupar el tiempo libre de los jóvenes, de tener más capacidad de monopolizar su atención que lo que les ofrecemos dentro de la escuela con todas sus variantes. Creo que es un problema más complejo la violencia, porque como diría otra compañera, que tiene que ver con las convocatorias. ¿Qué es lo que está convocando a los jóvenes? ¿Por qué en estos movimientos porriles pareciera que resucitan una y otra vez y se vigorizan, ¿no? O sea, nos tenemos que preguntar las convocatorias que dan sentido para ello. Pues muchas felicidades y gracias por esta invitación a continuar con este reconocimiento de los jóvenes en el POL. Gracias. Bueno, chicos, pues ya nos conocimos hace un momento un poquito más, ¿verdad? Este libro tiene por título de Garzas, Águilas y Ave Fénix, que hace alusión a las aves que acompañaron la historia de este plantel. Y bueno, en general del Politécnico. No voy a abundar mucho, traigo por aquí mi texto, pero creo que me voy a dar a la tarea, si me permiten ustedes, de dialogar un poquito lo que tengo por aquí y platicárselos un poquito más, tomarme ese tiempo.
Y bueno, vean ustedes cómo Walter Benjamin nos acompaña con esta sexta tesis de la historia, ¿verdad? El asunto de pensar cómo en un momento de peligro florece una serie de comportamientos, de estrategias y de vida en general para dar lugar en una institución educativa a una serie de procesos. Entonces, por favor, sí, la siguiente. Les platico un poquito por favor, sí, les voy a platicar un poquito de lo que trata nuestro libro. Bueno, pero antes de ello quiero agradecerles muchísimo, muchísimo a mis dos lectoras. La doctora Dussel, bueno, pues es la mamá del libro. Realmente quiero decirles que cuando empecé a recabar todo esto, mi idea era una, salió otra y ella me rescató de donde de repente... De verdad, la realidad resulta tan compleja para darle una interpretación, darle un tejido que sea posible leer para encontrar mucho más. Aprendí mucho de acercarme de esta manera. También a Blanquita, que me dio su lectura en esos momentos, fue realmente muy enriquecedor. Y entonces, bueno, les comento qué pasa en el capítulo 1. ¿Qué pasó? ¿Por qué preparatoria técnica piloto en el Instituto Politécnico Nacional? Que estaba con prevocacionales, con vocacionales. Bueno, pues resulta que había un nuevo proyecto educativo, que además iba a florecer en este caso en Tlatelolco. En Tlatelolco, que fue la promesa de un nuevo lugar, la promesa de romper con la herradura de tuburios que había, así se le denominaba, esa herradura de tuburios. Entonces llega a Tlatelolco, se establece la modernidad, el progreso, una serie de cosas para la ciudad, que bueno, había, como ven ustedes aquí, esta instalación, que por cierto tomé de un video muy bonito, y me gustó esta foto porque fíjense ustedes que tenemos en construcción a la vocacional. Ahí estaba, ese edificio que ven ustedes con rombitos, ahí estaba, ¿sí? Y entonces, bueno, pues en medio de estos edificios nuevos, que además no crean nada más que era un asunto de todos los edificios nuevos y la modernidad para todos, de ninguna manera. Edificios de primera, segunda y tercera. Había una jerarquización previa. Entonces, bueno, pues ahí está esta construcción. Déjenme decirles que el rumor y los temores siempre se atraviesan en las historias. Y en esta historia, el Poli y bueno, autoridades, alumnos, etcétera, escucharon que de alguna manera esta era la promesa que podía ir hacia la UNAM. Y entonces recurrieron a ocupar. Así que entraron en esas condiciones que ven ustedes. No había agua, había tambos para el baño, pero ellos entraron. De manera muy curiosa, el director de ese entonces comenta cómo los alumnos tenían que trasladarse de un salón a otro porque uno lo estaban arreglando. Entonces mañana había que ir a otro salón donde se pudiera trabajar. Y es así, en esas condiciones, que dicen, bueno, este es el lugar para nosotros, el lugar de la modernidad, del progreso. 1963, 1964, ahí propiamente, y bueno, llega Boca 7 ahí, que bueno, en ese tiempo era la preparatoria técnica piloto, como les comentaba. ¿Qué había de diferencia? Fíjense que aquí lo que se ofrecía, a diferencia de los otros espacios educativos, era una educación con las 3 áreas de conocimiento, que incorporaba un tronco común el primer año y un segundo año con una especialidad o una área en particular. Esto era muy, muy difícil de pensar en el Poli, que era muy lineal hacia la formación que ofrecía a los jóvenes, ¿no? Además, era un bachillerato de 2 años. ¿Sí? Un bachillerato que, bueno, bastante complejo, porque incluso los chicos iban los sábados a clase
y con un horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde, ¿no? Sin descanso. Entonces era un bachillerato muy intenso, pero a muchos les llamó la atención justo porque era un bachillerato un poco más corto en el tiempo, pero en la intensidad bastante fuerte. Y entonces, bueno, ahí está, luchando en esta convivencia, en esta ambivalencia de esta herradura de tuburios con esta modernidad. Sí, por favor, la siguiente. Miren, aquí tenemos a López Mateos, el día que inauguró, con todos los funcionarios, noten ustedes por ahí, politécnicos muy serios y contentos. Pero luego también hubo, por favor, la siguiente, el primer director de Boca 7, con un personaje muy particular, en 1964. Entonces, bueno, le está mostrando las instalaciones y el doctor Mendieta, que después se fue a la Escuela Superior de Física y Matemáticas, pues también tenía esta intención de hacer cosas diferentes, pero siempre dentro de un sistema. Déjenme comentarles que el Politécnico depende directamente de la presidencia, desde Lázaro Cárdenas, que bueno, fue quien promovió la unión de diferentes escuelas, y no es extraño que suceda este tipo de acompañamiento. Tenemos aquí un anillo, un símbolo, que justamente, y atendiendo a lo que la compañera Eurídice nos comenta, es parte del bagaje material de la maestra Rocío, en donde, bueno, hay un anillo que nos dice Preparatoria Técnica Piloto, Vocacional 7, perdón, es Preparatoria Técnica Piloto, ya Cuauhtémoc ahí, pero fíjense qué curioso, la primera generación inició en 1963. Ella ingresó en 64, sin embargo esta primera generación de la que no dan mucho cuenta es una generación de tan pocos alumnos que el siguiente año, donde ya estuvo en el espacio de Tlatelolco, aparece este anillo que nos da cuenta y dice primera generación. También por esto la historia, la memoria, los relatos y la experiencia nos van dando un sentido. Para ella, para la maestra Rocío, ella era parte de la primera generación y es un gran orgullo para ella, ¿no? Entonces, bueno, aquí está este anillo tan bonito, entre otras cosas que bueno, está en el libro. Ella conserva sus libretas de matemáticas, imagínense ustedes, con estos relatos del maestro que ella admira mucho, en que, bueno, les confirma que deben estudiar, etcétera, pero lo hermoso es tener esto material que guarda una historia, aunque luego ella se fue a la Facultad de Filosofía a estudiar historia, justamente, ella conserva en su corazón mucho de este bagaje material. Por favor. 68. Ahí ven ustedes nuevamente ese plantel, ese lugar en el centro de Tlatelolco. Y los jóvenes ahí, ¿no? Constantemente en contacto con esto, con muchos movimientos, con una serie de cosas, ¿no? Que bueno, ya platicaremos o que vienen incluidas en el libro con más cuidado. Y pensando en Iván Uranga, que nos fue a visitar el año pasado a la vocacional, fíjense ustedes que algo que me llamó la atención y que quiero comentar y que quiero poner en atención también, Iván Uranga no nos platica mucho de este evento. ¿Por qué Iván Uranga no nos platica mucho de este evento? Hay un proceso llamado un silencio pudoroso, un silencio que de repente es importante analizar con todo cuidado por qué estos silencios, por qué esta obscuridad, por qué de repente no dar cuenta de muchas cosas. Quizá un poco para conservar cierta integridad. El director de aquel tiempo, el ingeniero Luis Cedeño, se esmeró mucho en hacer saber que esta escuela era una escuela que era de estudiantes, que los agitadores eran otros, entre ellos los maestros de humanidades, que siempre se han caracterizado por ser muy agitadores, decía él. Esta cuestión de conservar tiene también que ver con que él recibió un oficio donde se pedía la desaparición de la escuela.
de alguna manera él procuraba conservar esa escuela, y en este conservar la obscuridad y el silenciamiento fue un mecanismo muy particular. Entonces, bueno, esto es algo que me interesa mucho poner en tensión, porque es un mecanismo muy, muy particular del Politécnico, y pensando ese vínculo tan cercano con la presidencia, ese vínculo tan cercano con gente de gabinete, que va rompiendo posibilidades de esta agencia y el de hablar y de poder decir cosas. Decían algunos de los dirigentes, es que en la UNAM, por ejemplo, cuando alguien milita, cuando alguien pone en juego lo que está sucediendo, puede ganar una cátedra, puede ser parte de la actividad académica. En el Politécnico se va, se castiga y va a otros lugares, desaparece, pero no solo físicamente, digamos, en casos dramáticos, sino desaparece en la academia. Entonces, noten ustedes la tensión que se marca para estos procesos. Como ustedes comprenderán, la vocación al estando ahí, pues sucede que la apartan del lugar y empieza un proceso nómade. A un lugar, a otro lugar, dentro del mismo Politécnico, pero en estos espacios le llaman ellos el peregrinar, y no ese peregrinar que se da cuando nosotros como peregrinos sabemos llegar a un lugar. Ellos peregrinaban y no sabían si iban a llegar a un lugar o no. Fíjense, de ser un proyecto piloto novedoso, ahora el ocultamiento, la desaparición, y un director buscando que no desapareciera, oculta los movimientos estudiantiles. Entonces, noten ustedes esa tensión. Iztapalapa, y entonces el director, el ingeniero Luis Cedeño, con el doctor Zorrilla en ese tiempo, no se alcance a notar muy bien, pero en la parte exterior notarán ustedes que, bueno, no hay nada. Ahorita está poblado, hay hospitales, hay muchos centros comerciales, está muy, muy poblado, es una mancha gris enorme, pero acá era completamente una parada a cada 2 kilómetros, yo creo, posiblemente, un edificio en soledad. Pero a la vez, fíjense qué curioso, los ejidatarios donan este lugar, que era antes un ojo de agua. Había un ojo de agua ahí, un lugar donde había ganado, donde había siembra, y donde había unas costumbres pues bastante rurales, muy hermosas, que aún se conservan. El edificio convertido en un hospital. Sí. Noten ustedes, creo que sí se alcanza a ver el reflejo en el cristal del Teatro Isabela Corona. Ese teatro era parte de las instalaciones de la Preparatoria Técnica Piloto, un hospital del IMSS, posteriormente la destrucción, 2007. Una lucha por conservar el lugar, pero noten ustedes que aquí el simbolismo, demoler algo que tenía esa historia. Hubo movimientos, varios, para que no se hiciera, y sin embargo, la demolición, la destrucción de eso mismo que vimos. Y ahora, nada. Nada. Sí, apenas no sé, a principios de este año esta fotografía la tomamos y no hay nada. No hay nada en Tlatelolco, en el centro de Tlatelolco. ¿Se imaginan ustedes lo que cuesta este terreno por ahí? Nada, no hay nada, ¿no? Entonces, bueno, es esta huella que va quedando y que en lo material se mira. Por favor. Sí. Esto es algo muy, muy particular. Cuando llegamos a Iztapalapa, hubo muchas cosas, adaptaciones, la gente estaba contentísima porque, bueno, una escuela del Politécnico de nivel medio superior en medio del sembradío, pues era para ellos oportunidad para la gente de los espacios del entorno. Pero también en el alejamiento hubo la introducción de grupos pseudoestudiantiles,
que tomaron posesión del lugar. Y esto implica, queridos chicos, que bueno, la institucionalización, es decir, un lugar para que estos jóvenes, un cubículo grande, para que ellos estuvieran ahí, para que produjeran sus comunicados, decían ellos, pero en realidad era un asunto de tener jóvenes que controlaran los movimientos que se formaban ahí. Porque déjenme decirles que la gente del Oriente se organiza, es gente que tiene bastante poder para moverse. Estos jóvenes controlaban esos movimientos. Los jóvenes no eran pasivos, los estudiantes, eran jóvenes que les gustaba el movimiento. Estos grupos controlaban este tipo de manifestaciones, pero también apoyaban, coadyuvaban en el asunto de llevar a los chicos a los mítines del PRI, a llenar estos espacios, tener jóvenes saluden en los diferentes espacios del gobierno, justificar, por ejemplo, movimientos juveniles o grupos juveniles que van dando continuidad al control de este tiempo, ¿no? Salvo de, bueno, no abundo más en comentarles que realmente la violencia y el control eran muy fuertes. Una situación que recuerdo ahí bastante triste fue cuando cuando la mamá de uno de los jóvenes que pertenecía al grupo se acercó con el dirigente y le encargó a su hijo. Le dijo, yo sé que mi hijo está contigo, que está trabajando contigo, te lo encargo. Y esto no es más que decir, no hay una autoridad, no hay un medio que pueda cuidar a mi hijo más que este dirigente por él. Imagínense ustedes esto que es algo bastante fuerte, ¿no? Pensarlo así. Por eso pongo esto, pero además, estos jóvenes entraron de 15 años, 14 años con nosotros, no entraron como porros, ¿verdad? También hubo esta formación interna y fue un espacio que verdaderamente deja huella, deja ciertas heridas, ¿no? Tal es así, mis queridos chicos y chicas, que de repente cuando vemos en un micro, vemos Boca 7, sabemos a dónde vamos. Es decir, Cuauhtémoc, ¿no? ¿Quién sabe dónde estará eso, no? Pero también la huella del porrismo. Algunos papás todavía hace algunos años nos comentaban, bueno, ¿mi hijo estará a salvo aquí? ¿Habrá alguna novatada o algo que le suceda? Cuando los porros, justo porque los chicos se organizaron en el año 2000, los expulsaron. Entonces, esto lo narramos por aquí también. Y entonces empieza el capítulo 2. Como ven ustedes, salto un poco y rápido en la historia, porque lo que me interesa mucho es recuperar estas experiencias, ¿no? Claro que ustedes verán en el libro narraciones mucho más puntuales, pero bueno, aquí rápidamente comento el capítulo 2, este movimiento. Y en el centro del movimiento, ¿qué creen? Por ahí donde está la I acentuada, hay una joven de lentes de cabello largo, Amaranta, 16 años, líder de Boca 7, una chica de mantenimiento industrial que sorpresivamente para ella convocó a sus compañeros porque le interesaba saber qué estaba pasando en la institución, porque había tanto movimiento, los convoca para leer qué pasaba con la ley orgánica y para su sorpresa, ella pensaba en tener 15 compañeros ahí, llegaron 450. Y entonces la significación para todos ellos como lideresa tuvo lugar. Ahí está ella con los otros chicos politécnicos. Aquí están estas chicas también, véanlas, ellas ahí igual, 17 años, alguna 18. Comentaba Eurídice sobre el buen comportamiento. Para mí es justamente esto que señalaste perfectamente, Eurídice, ¿con respecto a quién? Y para decir, es que estos muchachos se portan bien, que debo decirles que hubo muchas críticas al respecto, y entonces, ¿quién nos está portando bien? Curiosamente,
los chicos llevaban bolsas, por ejemplo, cuando terminaba una marcha, llevaban unas bolsas gigantes y recopilaban toda la basura que se iba dejando, ¿no? Traían su credencial, traían su bata. Esto es la usanza politécnica, ¿eh? Es decir, dar cuenta y evidencia de lo que se hace es una práctica politécnica, entonces no es extraño la forma en que se manifestaran. Sin embargo, noten ustedes que el asunto es, entonces los otros se portan mal, ¿será que? Pero debo decirles una cosa, el foco estaba en que se portaban muy bien, que si levantaban la basura traían su credencial y su bata. ¿Y dónde estaba las demandas que ellos estaban solicitando? No se publicaban de manera amplia. Entonces también vean esto mediático, claro que atravesó al Politécnico con ese asunto de los buenos estudiantes. Aquí les quiero comentar algo. El paro fue muy corto, realmente, 3 meses. Y aquí, bueno, pensando en este asunto del Face, de verdad, súper interesante mirar cómo el tener contacto con los medios nos permite mirar varias cosas, entre ellas, por ejemplo, esto, no lo leo mucho, pero quiero comentarles que Carlos da agradecimiento a sus compañeros a pesar de su horrorosa voz, dice otra cosa por ahí, de su horrorosa voz, que lo acompañaban y lo cuidaban, ¿no? Esto él agradece esa compañía, esa colectividad. También Eurídice nos hizo mucho hincapié en eso al principio, esta colectividad, esto de caminar juntos como Politécnico. Déjenme decirles que salvo ESIME, que es la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, no se había dado en el Politécnico. Entonces, caminar juntos, vivir juntos, días juntos en las escuelas. Decía Amaranta, bueno, es que afortunadamente ella tuvo todo el apoyo de sus padres para quedarse velando, pero había jóvenes que no les permitían, ¿no? Pero toda esa convivencia, ustedes saben que también trae lo bueno y lo malo de muchas cosas, ¿no? Pero entre ellos algo verdaderamente a estudiar es la colectividad generada. Por favor, la siguiente. Y ya casi termino. Miren, aquí tenemos al CHEP, se consolidó el CHEP, que era un comité de estudiantes politécnicos. Tomaron 3 salones con llave y todo, y sin embargo, fíjense que Amaranta se preocupaba mucho porque hubiera una lectura. Pero muchos chicos no tenían esta expectativa. A muchos chicos, sí, varios de ellos leían bastante, pero no todos. Y entonces se va desdibujando el movimiento. Empieza a ver el asunto académico sobre la cuestión política, había que acreditar exámenes. Algunos de los chicos que participaron ya se iban a la escuela a hacer su examen para ingresar a superior. Amaranta se quedó un año más porque, bueno, ella estaba en 3er semestre, pero ese desdibujamiento sí fue algo que empezó a fracturar este movimiento. Y bueno, algo bien interesante de lo anterior es que fíjense que ellos tenían una frase que todos los chicos que entrevisté, el CHEP, lo que pasa en el CHEP, se queda en el CHEP. Así que rápidamente me pusieron línea para decir, usted llega hasta aquí y otras cosas no vamos a decir, ¿no? Se sabían algunas otras prácticas, pero que bueno, realmente no demeritaba un poco esta situación del desdibujamiento político que hubo. Con respecto a las imágenes de los caricaturistas mexicanos, noten ustedes que aquí lo que quise rescatar con ellas es cómo se proyectaba la imagen politécnica. Vean ustedes esta llave Stilson, esta zanahoria, ¿justo para quién? Pues para un burro, claro. Y una burrita también, que por cierto, no es burro, nuestro símbolo es una burrita, por cierto. Pero acá, fíjense ustedes qué interesante la imagen que está a su mano derecha, y vemos a un joven racializado. Noten ustedes sus orejitas, las orejitas son puntiaguditas, como de un burrito, un cabello ensortijado, un joven medio asustado, una chamarra
propia de cierta clase politécnica, no todos los politécnicos podían usar esta chamarra. Actualmente es muy fácil conseguirla y comprarla, pero en ese tiempo, especialmente una chamarra de mangas de piel blanca, ¿no? Era así, vamos, un símbolo particular. Sus zapatos, su pantalón cholo, la estatura del joven y esta parte, ¿no? Fíjense, es lo que les comentaba yo sobre los estudiantes permitidos. Gracias, señor secretario, por no habernos matado, ¿no? Vean, es poner en juego y en tensión esta imagen y esta misma situación de bien portarse, pero con todos estos símbolos que nos hacen alusión a qué politécnicos se está refiriendo. Por favor. Y bueno, quiero comentarles de esto, espero que se alcance a leer. Esto que puse aquí, Blanquita me dijo alguna vez, ay, esta frase no me gusta, y tenía un poco de razón, pero luego yo les voy a comentar por qué se las traigo a ustedes. Justamente cuando nos dice en el último párrafo, en primerísimo término, el movimiento surge gracias a los politécnicos, capaces de combinar, entre otros elementos, la rabia ante las autoridades, de la policía, el rencor social y el impulso de la marginalidad que quiere dejar de serlo. En los movimientos hay gente que se acerca, justamente en el 68, recordar, los chicos iban con sus amigos del barrio, no solo politécnicos, iban con sus amigos del barrio. Había un ímpetu, una fortaleza distinta. Un poco acá, como dice en el primer párrafo, la violencia callejera. Había una experimentación de búsqueda de cuidado en el territorio. Por eso ellos defendían a su escuela como su casa, porque para ellos era su casa. Sí, muchas gracias. No hablaré mucho, yo presenté el libro de Silvia en la feria del libro del Instituto Politécnico Nacional, entonces no se vale doble. Pero sí quisiera enfatizar 4 cosas que me parecen, yo veo como los aportes del libro de Silvia y que también se sostienen a partir del trabajo del que forma parte este libro, que es la tesis que hizo Silvia sobre estudiantes politécnicas del Oriente. En primer lugar, creo que el carácter innovador de los proyectos educativos que se dieron en entre la década de los 60 y los 70, lo que muestran es una innovación no tanto quizá en términos de las metodologías de trabajo, de la formación de los profesores, que de hecho son criticadas tanto por los estudiantes de esa época como por los mismos profesores, y cuestionan si efectivamente eran o no innovadoras, ¿no? Porque se seguían planteando, digamos, metodologías o formas de trabajo tradicional, el centramiento en los contenidos, el centramiento en la palabra del maestro, pero al mismo tiempo lo que deja ver este proceso de proyectos educativos innovadores en los 60-70, me parece, por lo que más o menos nosotras hemos estudiado y otros de nuestros compañeros y colegas, es que quizá, y esto es solo una hipótesis, quizá el carácter innovador de esos proyectos está más bien en el avance en la democratización de la educación media superior, no tanto en lo que hoy en día parece ser la innovación, ¿no? La tecnología, las metodologías y demás. Y que también nos parecía a nosotras en algún momento que estudiábamos estas cosas, que este carácter innovador sostenido en la democratización fue desplazado progresivamente hacia una innovación más bien de marketing, ¿no? Creo que esa es una cuestión interesante que deja ver el trabajo de Silvia. También me parece, y esto es algo que decían tanto Inés como Eurídice, muestra el trabajo de Silvia las ambivalencias. Las ambivalencias tanto en relación con la vida juvenil, ¿no? Creo que, no sé si la mayoría de los estudios, no los he leído todos de ninguna manera, sobre juventud,
pero sí los que han ido cayendo en nuestras manos muestran una vida juvenil como adultocéntrica, ¿no? Como que el joven siempre es algo distinto y en falta en relación con la vida adulta, ¿no? Y lo que deja ver el trabajo de Silvia es que esa vida juvenil, que esa manera de vivirla en el movimiento estudiantil, tanto en 68 como en 2014, es muy ambivalente, ¿no? Y que este estudiante permitido y el estudiante prototípico que se nos ha mostrado del estudiante politécnico es una formulación que proviene o bien de los medios de comunicación o bien de la propia institución politécnica, ¿no? Que siempre también el relato histórico de la institución es un relato, pues, oficial, que va a defender lo que la institución supone como los valores que le pertenecen, ¿no? Y que sus estudiantes son, de alguna manera, la expresión de esos valores. Es interesante también para mí, y fue interesante ver en el trabajo de Silvia, la coincidencia que hay entre lo que pasa en el Poli y lo que pasa en la UNAM después del 68 y después del 71. Este silencio pudoroso del que ella habla en el trabajo. Si ustedes revisan el archivo del Poli, de la UNAM, después de los movimientos nadie dice nada del movimiento. No hay textos escritos sobre qué pasó después, cómo se fueron recomponiendo las cosas o no se fueron recomponiendo, ¿no? A nosotros nos llamó mucho la atención cómo en las dos instituciones parece que no había pasado nada, al menos en términos de lo que se puede encontrar en los órganos más importantes de difusión. Y finalmente, el otro tema que me parece Silvia trabaja de manera un tanto distinta a lo que estamos acostumbrados en relación con la escuela y principalmente bajo una línea sociológica, es el tema de las desigualdades, ¿no? Silvia trabaja con una población del oriente de la ciudad, con una población que es típicamente caracterizada como una población con múltiples carencias, con un grado de desigualdad en relación con otras poblaciones del nivel medio superior, que tiene que ver tanto con esa zona en la que estudia como con las zonas del oriente de donde la mayoría de los estudiantes vienen. Tiene un trabajo Silvia por ahí sobre cómo estas trayectorias desiguales pasan tanto por el modo de vida de los estudiantes en las proximidades de su casa, como por el trayecto hacia la escuela, como en la escuela misma. Pero lo que enfatiza Silvia no es la desigualdad, ¿no? Sino cómo también la escuela, como un espacio posible que abre otras convocatorias, trae a estos estudiantes y deja ver en esa desigualdad sus posibilidades en el marco de lo escolar. Y bueno, a mí me da mucho gusto recibir acá a Silvia y que nos hayan acompañado, Eurídice, Inés, ustedes. Universidad Pedagógica Nacional. Educar para transformar.